Libro, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Para presentar tu segunda novela, La conjura del harén, que está basada en hechos reales. No sé si el episodio es poco conocido por el gran público. Es muy poco conocido, incluso la vida de Ramsés III es muy poco conocida también. La fama se la ha llevado Ramsés II y Ramsés III tuvo una vida muy interesante. Curiosamente se ha escrito muy poco sobre él. ¿Y por qué crees que es debido...? Pues pienso que ha estado eclipsado por otras figuras, como podían haber sido el propio Ramsés II, Tutankamón, Akenatón, y él ha quedado un poco en segundo plano. La conjura del harén, como decimos tu segunda novela, gira en torno a este hecho real, ¿no? La llamada conjura o conspiración del harén que quiso acabar, o quizá acabó, ¿no?, con el reinado de Ramsés III en esos siglos finales del segundo milenio antes de Cristo. Y cuando iniciamos la lectura tenemos una voz en primera persona. Aquí hay dos voces. Sí. En principio hubo la duda de si esto podía ser una confusión de cara al lector, pero no existe ninguna posibilidad de duda. Están muy definidas las partes en las que habla Kemish, que es la primera persona, y el resto, que es un narrador omnisciente. Esto está hecho así porque este señor vive un drama muy fuerte, Kemish, tiene 3 hijos y la familia se destruye al principio de la narración y cada uno coge un camino diferente, la vida los separa. Entonces yo consideraba que el drama que vive este hombre convenía narrarlo en primera persona. De hecho, hay quien me ha dicho, dice, es que parece que este señor esté contigo en una mesa contándote su desgracia. Y la narrativa gana mucho en este sentido. Al contarlo en primera persona gana mucho. Y vamos a contar quién es Kemish, porque realmente le sucede todo esto, toda esta desgracia, en un tránsito, ¿no? Sí. Él va, bueno, le aconsejan que vaya desde Canaán hasta Egipto, prometiéndole una vida más placentera de la que tenía, y por el camino tiene una desgracia, bueno, los asaltan, y a partir de ahí, pues la vida de este hombre da un vuelco, y toda su vida es un drama, no tan solo por su propia vida, sino por ser testigo de la vida que están viviendo sus hijos. Es algo muy dramático. Y el faraón Ramsés comparte el poder con 2 esposas. Tenemos a Isis y tenemos a Tigi. Vamos a hacer un perfil de ellas para que el lector las conozca. Bueno, en la novela se dice que con Isis era una relación espiritual, vamos a decirle amor puro, y con Tigi era más carnal. Entonces, ¿qué ocurre? Que los faraones, todos los faraones tenían muchas esposas, pero esposa era un título honorífico. No significa que los hijos de las esposas fueran aspirantes al trono, para nada. Los únicos aspirantes al trono eran los hijos de lo que se llamaba la gran esposa real. ¿Qué ocurre? Que Ramsés, en vez de una, tuvo 2. Se le ocurrió tener 2 esposas al mismo tiempo. ¿Esa fue su perdición, Abraham? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y entonces, bueno, había una que no era egipcia, pero le dio al que por orden sucesorio tenía derecho. Y la otra sí era egipcia y creía que por derecho de sangre tenía que ser su hijo. Y aquí está el choque y se desarrolla el drama. El conflicto pues, va a urdir, ¿no?, un plan para beneficiar a su hijo. Podremos entrar, gracias a ti, en el harén, ¿no?, y en esa vida del imperio nuevo y del reinado del último gran faraón, sí, como se define. Lo estructuras la novela en 33 capítulos, en 2 partes, con un prólogo y unos anexos. Es en el prólogo donde descubrimos a Kemish. Y en la primera parte, o al término de la primera parte, hablas de esas que se comerciaba con joyas robadas, sí, de momias de antiguos faraones. Es una parte también muy importante de la novela. Sí, porque al final el descubrimiento de esos ladrones lleva
a la intervención de una persona directamente, que es un nexo de unión entre la muerte del faraón y los ladrones. Y esta persona... Es que no queremos destapar nada. Sí, no, es para leer. O sea, por muy poco que yo dijera, destriparía algo de la narración. Pero bueno, los tres hermanos de alguna forma están interconectados en la distancia, hasta que hay un momento en el que se reúnen. Y en la segunda parte es la conjura, ¿no? Que comienza con la presentación, no sé si me voy a equivocar en el nombre, de Paire Kamenev, Sí. que es un personaje clave en esta Sí. conjura. Sí, porque bueno, la reina, aparte de buscar apoyos en las concubinas, esto es real, también necesitaba su entorno cercano, que al mismo tiempo era entorno cercano del faraón, en definitiva, traidores. Y Paire Kamenev era un mago, un sacerdote mago. Y en la novela tiene mucha importancia la magia, porque en un principio intentaron matarlo a través de magia negra. Y esto no funcionó. Entonces había que buscar otra solución. La otra solución sí funcionó. Mucho más directa. Sí. Pero bueno, Paire Kamenev fue uno de los dos grandes traidores. En los anexos decíamos que ayudas a contextualizar también, ¿no? La historia. Y en esta mezcla de personajes históricos o personajes ficticios, ¿con cuáles históricos y ficticios te quedan, ¿no? Porque no sé si los autores tenéis preferidos. Bueno, sí. Para mí, de toda la novela, el preferido es Kemish, el hombre mayor, y es por este drama personal que vive. Y después hay otro personaje que no te diría que es secundario, sino incluso terciario en la novela, que es un personaje muy mayor, que ayuda a uno de estos tres hermanos a desarrollarse como persona. Y le tengo también un cariño especial a este hombre. No interviene mucho en la narrativa, pero me provocaba mucha ternura cada vez que yo lo describía. Se llama Nevamón y bueno, y es el tutor, digamos, de uno de los tres hermanos. Y tras esta conjura, Abraham, hay un juicio, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese juicio? Bueno, se descubrieron a 32 participantes en el juicio y pasó algo que no puedo decir qué, y ese primer juicio se tuvo que suspender. Después se reanuda un juicio dividido en 4 etapas en función del grado de implicación de cada uno de los acusados. Y se les aplican unas penas. Hay que decir que los egipcios no eran partidarios de la pena de muerte, a no ser en casos muy extremos. Y claro, atentar contra la vida de un faraón era un caso tan extremo que no se admitía la figura del abogado defensor. Se tenía que defender el propio acusado y convencer a los jueces, pues mira, es que yo no quería hacerlo, ¿no? Y los temas, Abraham, dices, o los principales, ¿no? Podríamos decir, la codicia, el drama de la guerra y la pérdida de la fe, ¿no? Sí, sí. Aquí se refleja en varias ocasiones. Este personaje principal, Kemish, empieza diciendo: mis hijos no respetaron las enseñanzas de los dioses que yo les transmití. Y dice, a pesar de todo, yo he visto injusticias, incluso en mi propia familia. Él tiene esta crisis diciendo, si yo siempre he respetado los dictados de los dioses, ¿por qué me castigan? Y hay, incluso Ramsés, llega un momento en el que, cuando ve próximo el final, se humaniza, deja de asumir su papel de semidios y él se humaniza. Se ve como un humano que va a morir. Y ahí tiene su propia crisis de fe también, porque él ha tenido una pérdida en su familia y dice, es que yo por mucho que he rezado pidiendo una señal de que existe la otra vida, no llega esta señal. Entonces, duda.
No sé si la documentación ha sido complicada, Abraham, porque antes, por ejemplo, te comentaba un compañero lo del expolio, ¿no? Que creemos que es algo que ha sucedido en siglos posteriores, sí, y no en la misma época en la que vive el faraón en cuestión. Nosotros estamos hablando de Ramsés. ¿Cuánto queda por descubrir? ¿Cuántos documentación oficial has podido tener para poder trabajar con esta historia? Mucha. Como 40 documentos científicos y académicos. Aún así, según el máximo exponente de la cultura egipcia antigua, arqueólogo y egiptólogo, es un egipcio que se llama Zahi Hawass, según él, se ha descubierto aproximadamente un 30% de lo que todavía se oculta en Egipto. ¿Y eso lo sabremos en algún momento? No, porque mucho está construido sobre... El Cairo se construyó sobre restos arqueológicos y eso no va a salir nunca. Vamos a ir terminando porque no queremos pues entretenerte mucho ni desvelar, pero no sé si te ha quedado algo en el tintero que no te hayamos preguntado, o quizás me gustaría también resaltar que hasta el 2012, tú lo pones en el libro, no se supo la verdadera causa de la muerte de Ramsés. Sí. Y todo es gracias a una tomografía que se hizo en sí. ese momento. En principio se creyó, porque aquí hay un documento, en el papiro del juicio hay un papiro, y ahí habla Ramsés, acusando a los que han atentado contra él. Entonces, los arqueólogos y los egiptólogos pensaban que había sobrevivido a la magia negra. Después se descubre que ese papiro, ese juicio, no lo celebra Ramsés, sino que lo celebra Ramsés IV, el hijo. Pero los egipcios tenían una Biblia con un salmo, el 125, que decía, para que lo salvara Dios, Osiris, para salvar el juicio de Osiris. El Salmo 125 decía, yo ni he matado ni he ordenado matar. Ese juicio lo está celebrando Ramsés IV, pero como él no quiere ser responsable de la muerte de los acusados, hace que se escriba en el papiro que lo ha dicho Ramsés III, que ya está muerto, con lo cual él se libera de culpa. ¿Y qué pasa con Tilly? Si se puede decir. Bueno, Tilly no aparece en el juicio, en el papiro del juicio. ¿Y entonces? ¿Hay alguna hipótesis? Yo tengo una. ¿Podemos saberla? Que por ser reina estaba por encima del juicio de los hombres. Es una hipótesis, es una idea muy personal mía, no la puedo demostrar. Y para ir acabando, Abraham, ¿cuánto ha disfrutado como escritor y como autor con este libro? Mucho. Mucho porque ya tenía una práctica en la escritura, que lo tenía con la primera, y aquí ha ido todo muy rodado. Además, la historia se presta lo he hecho mucho pensando en el lector. O sea, yo he querido sorprender al lector y no escribir una historia estandarizada, digamos, como se ha hecho siempre. De hecho, aquí ya hemos hablado de los dos narradores y cuando empieza lo que aparentemente es el desenlace, ahí es cuando viene el nudo fuerte. Es una bomba. Un crítico literario ha dicho que esta novela trasciende lo que es el límite de la novela histórica. Y estoy muy orgulloso de eso. Bueno, seguro que también has abierto muchos frentes para posibles próximas historias. Sí. Aquí en esta novela barajaba dos opciones, pero creo que al final me decantaré por una continuación de esta, porque aquí han quedado personajes que en esta novela son secundarios, pero son muy potentes, tienen mucha fuerza, y en una posible continuación pasarían a ser protagonistas. Pues no sabes la alegría que nos das a los amantes de esta época tan fascinante. Muchísimas gracias. A vosotros, a vuestra disposición.